Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Pablo Escobar es considerado por muchos como el narcotraficante más temido y poderoso de la historia. A lo largo de los años, el patrón acumuló una inmensa cantidad de dinero mientras lideraba el cartel de Medellín y traficaba droga a cada rincón del mundo. El reconocido narcotraficante llegó a controlar el 80% de la cocaína que se vendía en Estados Unidos en la década de los 80, y debido a esto, su fortuna creció exponencialmente. De acuerdo con una investigación realizada por la revista Forbes, Pablo Escobar llegó a ser la séptima persona más rica del mundo y su fortuna ascendía a unos $30.000 millones. Tras años controlando el tráfico de droga en Colombia, Pablo Escobar fue asesinado en 1993 por el Bloque de Búsqueda, unidad de operaciones especiales de la policía que tenía el único fin de capturar al capo del narcotráfico. No obstante, luego de la muerte del capo, su familia no pudo disfrutar de su fortuna, ya que la tuvo que repartir entre los múltiples enemigos de Escobar, quienes amenazaron con matarlos si no lo hacían. La viuda de Pablo Escobar, Victoria Eugenio Henao, confesó que luego de la muerte de Escobar, los enemigos del capo la citaron para ajustar cuentas. El narcotraficante Escobar murió con algunos saldos pendientes con otros narcos, y no por deudas, sino por venganzas. Cuenta Henao que la obligaron a tener una reunión con ellos y a entregarles varias propiedades, hasta las que habían sido incautadas por el Estado. Según afirma la viuda, los enemigos de Escobar querían dinero a cambio de todos los daños y perjuicios que el narcotraficante les causó, daños como secuestros, asesinatos y daños a sus propiedades. Victoria tuvo que entrar en una negociación con los principales capos del narcotráfico en Colombia, liderados por los jefes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Chepe Santa Cruz y Elmes Pacho Herrera. Ese proceso empezó en febrero de 1994 y duró por lo menos 8 meses hasta que la mujer pudo pagar el saldo total. Varias de las reuniones se hicieron en sedes del Club América de Cali. Para la negociación, tuvo la esposa de Escobar que organizar un equipo de 7 abogados y 2 asesores contables para armar el listado de bienes con los que iban a pagar lo que los narcos le estaban pidiendo. Al final, consiguieron poner a disposición 62 bienes que había dejado Escobar. Varios de ellos estaban incautados por el gobierno. En total, la deuda de Pablo Escobar con otros carteles ascendía a más de $120 millones. La última reunión fue larga y tediosa, porque se dedicaron a escoger uno a uno los 62 bienes incluidos en la lista que Victoria Eugenia Henao llevó. Pero a diferencia del primer encuentro, le pareció una buena señal que aceptaran recibir el 50% de la deuda en bienes incautados y el restante porcentaje en propiedades listas para comercializarse. Eso sí, libres de apremios judiciales. Eso de apropiarse de bienes con problemas tenía una explicación. Los capos usarían sus conexiones en las altas esferas del Estado, los cuales le ayudarían a lavar los bienes de Escobar, dejando por fuera a sus herederos, lo que evidentemente sucedió. La viuda de Escobar dividió las propiedades entregadas a los narcotraficantes de la siguiente manera. El jefe paramilitar, Carlos Castaño, por exigencia de su hermano, Fidel Castaño, se quedó con un lote de 9 hectáreas ubicada en la mansión Montecassino. Los Castaños también se adueñaron de al menos una docena de lotes en lugares céntricos de Medellín, donde construyeron varios hoteles. Esos 2 jefes paramilitares
también se quedaron con 2 pinturas de más de $3 millones. Varios capos, de los cuales la viuda de Escobar no dio sus nombres, se repartieron un complejo de torres de apartamentos en El Poblado y una finca en los Llanos Orientales que tenía pista de aterrizaje. Al comandante Chaparro le entregó 2 fincas, una con una pista de aterrizaje y otra al lado de un río. Junto con esto, máquinas de la hacienda Nápoles, entre ellas una costosa motoniveladora y una planta eléctrica. Leonidas Vargas le dijo a la viuda que su marido le debía $1 millón. Por eso, ella le dio un avión de Pablo Escobar que la fiscalía había ordenado devolverle a la familia del capo tras estar confiscado durante 10 años. También les entregó unas avionetas y helicópteros, así como carros de lujos como Jaguar, BMW y Mercedes-Benz, también motos de alto cilindraje, lanchas y jet ski. Según los cálculos de la revista Forbes y de un perfil publicado en Vanity Fair en 1992, Pablo Escobar recaudó mensualmente $100 millones. Según una publicación, la herencia de Escobar ascendía a unos $120 millones. Hoy día, más de 437.000 millones de pesos colombianos, de acuerdo con un testamento que escribió el capo de su puño y letra en 1983. No obstante, la publicación duda de esa cantidad, pues no concuerda con lo publicado por la revista Forbes y Vanity Fair. En otras publicaciones se mencionan otros bienes de Pablo Escobar, de acuerdo con informes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y que van desde hoteles en Estados Unidos, Venezuela y Panamá, hasta acciones de la casa matriz de 2 bancos europeos, haciendas en Jamaica, Martinica y otras islas del Caribe, y títulos de valores adquiridos, inclusive en la Bolsa de Tokio. Sobre la información de Forbes a la que se refiere la revista, cabe mencionar que Pablo Escobar fue incluido en la lista de multimillonarios durante 7 años consecutivos, que empezaron en 1987, como la misma publicación lo reconoce en su sitio web. Tan solo en ese primer año en que fue incluido, se decía que su fortuna era de $3.000 millones, mientras que en 1993 se lee en la publicación el valor estimado era $1.000 millones. Otro dato que se sabe sobre el testamento es que, aunque la mamá y los hermanos de Pablo Escobar, de acuerdo con el testimonio de Victoria, querían tumbarlo para apoderarse de 3 lujosos bienes que les dejó a sus hijos Juan Pablo y Manuela, al final, Miguel Rodríguez Orejuela intercedió por la esposa e hijos del jefe del cártel de Medellín para que se quedaran con los edificios Dallas, Ocni y Mónaco. Nicolás Escobar, un sobrino del capo antioqueño, intentó que eso no fuera así y hasta aseguró que su papá le había prestado $10 millones a Pablo Escobar y este no le pagó, pero no logró nada conforme con el texto. Les vamos a dejar los edificios para que se defiendan con ellos. Vamos a ayudar a que los recuperen. Para eso habrá que colaborar también con una plata para las campañas presidenciales. A cualquiera que gane le pedimos que les ayude, pues les vamos a decir que ustedes colaboraron con sus campañas, le dijo Gilberto Orejuela a la viuda. No obstante, al final esos edificios quedaron en manos del Estado, reconoció la misma Victoria Eugenia Henao. De la finca La Manuela, la esposa de Escobar no mencionó nada en el tema de la negociación, pero en noviembre del 2020 se supo que un mayordomo de narcotraficante perdió su pelea con el Estado para quedarse con ella. Tampoco dijo sobre la hacienda Nápoles, pues esta fue expropiada por el Estado y posteriormente entregada en parte a inversores privados que fundaron un parque temático de 400 hectáreas. En el 2020, el mencionado Nicolás Escobar
le dijo a Red Más Noticias que ha encontrado varias caletas de su tío, pues se dedica a buscarlas, y que una de estas la halló en Las Palmas, en Medellín. El sobrino del capo del cartel de Medellín aseveró en el medio que en la caleta había 18 millones de dólares. Hoy en día, unos 65.628 millones de pesos colombianos, que están inservibles, un esfero de oro y otros objetos valiosos. No obstante, esa versión de Nicolás Escobar fue reprochada por su padre, Roberto Escobar, que lo regañó por decir mentiras sobre la caleta. Por favor, que Nicolás no engañe a la gente y no diga mentiras. Es falso que aquí se encontró una caleta. Fue parte de lo que dijo Roberto Escobar, alias Osito. Lo expresado por el sobrino de Escobar tampoco coincide con una frase de la viuda del narco en su libro, pues ella asegura que si bien su marido llegó a comprar más de un centenar de caletas, que las escrituraba a personas de confianza que lo cuidaban en la clandestinidad, también era enemigo de ocultar dinero allí. Asimismo, puntualizó que al final Pablo Escobar no quedó con tanta plata, pues le gustaba gastar a raudales y adicionalmente mucha la usó en la guerra. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones.